Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Se celebra hoy en la Iglesia obligatoriamente la memoria de Santa Inés, virgen y mártir, que según el martirologio, a principios del siglo IV, durante la persecución de Diocleciano, cuando contaba tan solo 12 años de edad, sufrió el martirio, defendiendo su fe y su pureza. El Papa San Dámaso y otros obispos de la época, padres de la Iglesia, atestiguan sus virtudes y su santidad. Y es de las pocas mujeres que se mencionan en el canon romano. Es sin duda una de las mártires más veneradas desde la antigüedad. Santa Inés. Y por una coincidencia bonita, en esta ocasión celebramos a Santa Inés en el marco del octavario por la unidad de los cristianos. Una semana de oración especial que comenzó a principios del siglo XX y que luego ha sido respaldada por los papas y ahora está mandada que se haga para toda la Iglesia universal. Y digo que es una bonita coincidencia porque además de esta recurrencia de la memoria de Santa Inés, desde antiguo, justamente en este día de Santa Inés, se bendicen las lanas, las ovejas, la lana de las ovejas con las cuales se fabricarán o se harán los palios arzobispales. Esos palios son como una especie de bufanda cerrada, hecha de lana, que los arzobispos se colocan sobre los hombros, como si estuvieran cargando a la oveja. Y es un signo de la unidad con el Papa. Y digo que es bonita coincidencia porque se nos habla hoy en el Evangelio de cómo Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él y digamos que los constituyó apóstoles. Formaron un grupo unido: Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Andrés, Bartolomé, los 12 apóstoles, vaya. Y les encargó el ministerio de la predicación y de la unidad. Justamente si la Iglesia es una, que lo es por voluntad de Cristo y por la acción del Espíritu Santo, luego visiblemente, físicamente, la Iglesia es una por los lazos de comunión entre todos los obispos que están en el mundo, repartidos por el mundo, y el obispo de Roma, el Papa, el Romano Pontífice. Esos vínculos afectivos y jurídicos, o sea, vínculos efectivos, son los que le dan a la Iglesia su peculiar fisonomía. No existe un cristiano católico aislado, no somos un meteorito, formamos parte de una gran comunidad, que eso es lo que significa la palabra iglesia, asamblea, reunión. Y nuestros vínculos con esta gran familia comienzan con el bautismo. Y por nuestro bautismo somos incorporados a la familia de los hijos de Dios. Y luego, físicamente, materialmente, jurídicamente, tenemos un vínculo específico con una diócesis. O si perteneciéramos a alguna de las comunidades orientales, quizá la palabra diócesis no sería la que se usa, sino se habla de eparquía. Pero en todo caso es una circunscripción, un territorio. Y al frente de ese territorio, a la cabeza de esa comunidad que vive en ese territorio, está un obispo.
Los obispos en conjunto son los sucesores de los apóstoles. Pertenecemos a una iglesia que tiene un linaje hermoso, noble, que desde antiguo puede mostrar sus orígenes, sus lazos con el colegio, con el grupo de los 12 apóstoles. Tristemente, por las envidias, los celos, por el pecado, esa unidad entre todos los sucesores de los apóstoles, entre los obispos, se ha ido rompiendo y se fue rompiendo a lo largo de la historia. El momento históricamente más reciente y que más daño ha hecho y que hiere la unidad de la Iglesia es la Reforma protestante, esa división de los luteranos, calvinistas, de Zwinglio, de los anglicanos. Pero hemos de convencernos de que la voluntad de Dios es que formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Queremos seguir todos a Cristo y de hecho profesamos en el credo con toda claridad que creemos en una iglesia. No decimos que creemos en muchas iglesias divididas. El ecumenismo del que se habla en estos días, en esta semana de oración, tiene como tres momentos que son a veces simultáneos. Está el ecumenismo de las manos, la acción, cuando cristianos, aunque pertenezcan a comunidades diferentes, luteranos y católicos, por ejemplo, u ortodoxos y luteranos, trabajan juntos en obras de caridad, en obras buenas. Está el ecumenismo de la cabeza, el de los teólogos, cuando con su esfuerzo, con su diálogo paciente, van aclarando los puntos de vista, se escuchan mutuamente, tratan de entender la postura del otro y en esos diálogos ecuménicos a nivel oficial, pues se van dando pasos, pequeños pero constantes. Y está el ecumenismo del corazón. Orar, querernos, amar a todo aquel que lleva el nombre de Cristo. ¿No decía San Pablo que lo mismo le daba que sus enemigos predicaran a Cristo con tal de que Cristo fuese predicado? No cabe entre las enseñanzas de la Iglesia ir adoctrinando o enseñando el odio o el rechazo o la persecución contra otros cristianos, aunque no sean de los nuestros. Recuerdo en una biografía de Lutero que decía una cosa que nos sorprende cuando enseñaba que si estabas en una sala, en una reunión y alguien hablaba cosas que eran herejías y tú eras teólogo, pues debías ponerte a discutir con él y tratar de convencerlo y mostrarle sus errores. Pero que si no eres teólogo, si no eres simplemente una persona de a pie, lo que mejor podrías hacer es sacar la espada y agarrar a espadazos a aquel que había osado decir cosas contrarias a la doctrina. No es así como se hace el ecumenismo. La enseñanza también de los mártires nos muestra que el camino de Cristo, aunque no siempre los cristianos lo hayamos seguido, es el camino de la mansedumbre. Preferimos sufrir una injusticia antes que cometerla. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que se enseña mal o con las ideas que están mal dichas, con las corrupciones o desviaciones del Evangelio, pero de lo que estamos convencidos es que nuestro Señor en ningún momento nos mandó lastimar físicamente, herir, perseguir con la espada a los que opinan de manera diferente. El ejemplo de Santa Inés, una chica, prácticamente una niña, que defendió su fe y su pureza, pero no con las armas, sino con la oración y con la firmeza de su voluntad, de su decisión interior de no transigir,
de no hacer lo que le pedían, que era algo innombrable, ¿no? Algo desagradable, disgustoso, en fin, que corrompía la integridad de su cuerpo y de su corazón. Así hemos de obrar los cristianos. Podemos no estar de acuerdo, pero con serenidad. Podemos manifestar nuestros puntos de vista contrarios a los de quienes nos rodean, pero con mansedumbre. Y hemos de aprender a soportar que el cristianismo no sea siempre aplaudido, que se hable mal de nosotros, que haya quien se burle y nos denoste, pero es preferible guardar silencio y mantener la concordia, el amor interior, ¿no? y exterior, antes que cometer una injusticia. Las páginas del Evangelio nos muestran el amor de Jesús, que llamó a estos 12 para que estuvieran con él, y cuánto hubiera querido que todos le fueran fieles. Pero como bien dice el Evangelio, entre el grupo de los que llamó estaba Judas Iscariote, que fue el traidor. También nuestro Señor, pues, tuvo que sufrir esta división entre el grupo de sus amigos. Es quizá un signo, pues, del Evangelio, del cristianismo, el tener que sufrir a veces estas traiciones. Y sin embargo, el Señor nos enseñó el camino del amor hasta las últimas consecuencias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.